Nos encontramos en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 14, y me gustaría que pudiéramos considerar en esta ocasión lo que dice el apóstol de los versículos 7 al 9. Romanos, capítulo 14, versículos del 7 al 9. Teniendo en cuenta que estamos en este primer domingo del año, siempre debemos pensar en algún tipo de lema para nuestra vida en este año. La ocasión siempre es ideal en ese sentido. Y estas son las palabras del apóstol. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Y es fundamental que constantemente nos hagamos las preguntas más básicas de todas. Muchas veces nos equivocamos porque nos olvidamos de lo más sencillo de todo y complicamos las cosas precisamente porque hemos olvidado lo fundamental. Y lo fundamental constantemente cuando venimos delante de Dios como iglesia es preguntarnos aquello que tiene que ver con lo que es la esencia misma de lo que estamos haciendo. En esta tarde déjame que te pregunte, ¿qué significa ser cristiano? ¿Qué significa ser cristiano? ¿Has pensado alguna vez lo que significa ser cristiano? ¿Cuál es la idea que tienes de lo que significa ser cristiano? Si vamos a dar una respuesta adecuada, tenemos que hacerlo a la luz de la misma palabra de Dios. Tenemos que ser capaces de decir, yo soy cristiano conforme a lo que enseña la palabra de Dios, y lo que enseña la palabra de Dios es justamente lo que me ha pasado a mí. Es esto así, es así como tenemos que venir delante de Dios. Y por tanto, un pasaje como este, el apóstol Pablo, precisamente buscando solucionar algunos de los problemas que existía en la iglesia allí en Roma, que él no había conocido personalmente, pero a la que estaba escribiendo esta carta, busca poner de manifiesto siempre lo que es ser cristiano, porque es precisamente a la luz de lo que significa ser cristiano que el apóstol es capaz de desentrañar, ¿no?, las dificultades que había en Roma. Todas las iglesias, sabemos, cualquier iglesia tiene sus problemas y sus dificultades, ¿no? No debemos pensar que existe una iglesia perfecta bajo el cielo. La perfección solamente es para la eternidad, y por tanto el apóstol, consciente de cuáles eran esas dificultades, busca de alguna manera el poder solucionarlas desde el punto de vista de Dios, y lo hace desde esta óptica. Somos conscientes de lo que significa que somos el pueblo de Dios, que somos cristianos. ¿Qué significa ser cristiano? Me gustaría que lo pudiéramos contestar a la luz de este pasaje, porque ciertamente sabemos que la Escritura es tan rica en la revelación que hace de los caminos de Dios, que podríamos dar muchas respuestas, ¿no?, a esta pregunta de lo que significa ser cristiano. Pero, ¿qué dice el apóstol y por qué lo dice en este contexto? Esto es lo que a nosotros nos puede ayudar en esta ocasión y, como estoy diciendo, para afrontar también este año. ¿Qué significa ser cristiano? Bueno, el apóstol nos dice aquí justamente lo que significa. En primer lugar, en el versículo 7, cuando afirma, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Esta es una definición realmente sorprendente, pero que, si la miramos con detalle, nos está mostrando la naturaleza radical de lo que significa la conversión cristiana. ¿En qué consiste realmente la caída del ser humano, ¿no? Cuando hemos pecado, ¿no?, cuando pecamos en Adán y hemos heredado esa naturaleza pecaminosa, ¿cómo se manifiesta que somos pecadores? ¿Acaso es simplemente porque hacemos una serie de cosas que están mal, ¿no? Porque hay una serie de acciones externas que manifiestan que hemos hecho algo incorrecto a los ojos de Dios? Es algo que tiene que ver con nuestras acciones, algunas determinadas acciones, ¿no? Porque hay algunos que dicen, bueno, pues no siempre soy malo, ¿no?, y no siempre hago cosas malas, ¿no? ¿Es esa la idea? No. La idea es, lo que nos dice la Escritura, es que la caída realmente afectó a la misma esencia del ser humano, y el ser humano, desde la caída, y esto es la naturaleza que hemos heredado,
nos consideramos y nos vemos a nosotros mismos como el centro del universo. Es decir, la caída consiste en que la única consideración importante a nuestros ojos ahora somos nosotros, mi propia persona. Esto es lo que es el pecado. El pecado significa que realmente solo estoy centrado en mí mismo. Y si acaso me queda algún momento libre, para pensar en otra cosa, es para pensar también en mí. Y si acaso ocurriera alguna excepción que no pudiera pensar en mí mismo, también pienso en mí. Entonces, estamos centrados en nosotros mismos. Esa es la radical naturaleza del pecado. El pecado tiene que ver con el hecho de que ya no vemos a Dios, sino que nos vemos a nosotros mismos en lugar de Dios. No vamos a entrar ahora en ello, ¿no? Pero eso es exactamente lo que es la idolatría, ¿no? ¿Qué es la idolatría? La estamos viendo en el paganismo, pero la realidad es que construimos. ¿Qué construimos? ¿Qué son las imágenes, ¿no? Son proyecciones de nosotros mismos, ¿no? Los pueblos guerreros, crueles, ¿qué tipo de dioses tenían? Pues eran dioses guerreros y crueles que derramaban sangre. Cada uno se construye ídolos a su propia imagen y semejanza. El ídolo somos realmente nosotros mismos. ¿No es eso acaso lo que vemos en la realidad de la caída cuando se nos habla, ¿no? Y hay una profundidad, como sabéis, extraordinaria en esa caída del ser humano en el pecado, en Génesis, en el capítulo 3, hasta la caída, ¿no? Hasta que son tentados y caen en el pecado, ellos vivían delante de Dios y Dios era su única referencia. De alguna manera ellos se veían en Dios, si es que se veían a sí mismos. Esto es muy profundo lo que estoy diciendo ahora, es para pensarlo, ¿no? Porque cuando el hombre peca, ¿qué dice la Escritura? ¿Cuál es la primera evidencia de que ha pecado? Entonces, Génesis 3:7, fueron abiertos los ojos de Adán y de Eva y conocieron que estaban desnudos. Empezaron a darse cuenta de sí mismos. El centro ahora son ellos. Yo ahora estoy desnudo. No es Dios, sino soy yo. Ahora me conozco a mí mismo de una manera distinta. Me conozco como aquel que determina todas las cosas. Sin embargo, antes, dice Génesis 2:25, estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban, porque miraban a Dios. Dios era el centro. Ahora, la caída hace que ellos vengan a ser el centro de todo. Todo gira alrededor de su propia percepción de las cosas. Entonces, lo que nos enseña el Nuevo Testamento, y esto es fundamental que nos demos cuenta de ello, que ser auténticamente cristiano es una revolución, es un cambio. La salvación no es simplemente que pienso de otra manera, es un cambio lo más profundo de mi ser, en el que yo me doy cuenta de que ya no soy el centro del universo, de que ya no soy la persona más importante de este mundo, de que realmente las cosas no giran o no deben girar a mi propio gusto o manera de pensar o de actuar. Hay una revolución que hace Dios en nosotros porque busca restaurar la imagen de Dios dañada por el pecado en nosotros. Esto es lo que está haciendo, ¿no? Y sabemos que esa obra es una obra que tiene que continuar, ¿no? Y que no alcanzará su perfección hasta que estemos algún día con el Señor. Pero tiene que haber algo de ese cambio. Y por eso el apóstol, si os dais cuenta, es muy interesante, ¿no? Cuando trata, ¿no?, esta dificultad. ¿Qué realmente, cuál es la dificultad, ¿no?, que hay en Roma? Bueno, pues que cada uno busca su propio interés y su propia idea. No, es que yo creo que esto hay que comer de esto y otro, yo no como. Y se juzgan y se maltratan entre ellos. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que están pensando en ellos mismos, en ganar el argumento, en que su posición es la correcta. Y no están pensando más allá. Y el apóstol les recuerda, por tanto, que ellos ya no son el centro del universo. Ninguno de nosotros, esto significa ser cristiano, ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Hay una revolución completa y absoluta. Ya no somos el centro, hay otro punto de vista totalmente distinto ahora dentro
de mí. Somos conscientes de lo que dice aquí la Escritura, nos damos cuenta de que ser cristianos significa que ya no somos nosotros los dueños y señores de nuestra propia vida, que tiene que haber otra referencia alrededor de la cual giramos. Ya no somos el centro del universo, ¿no? Como se concebía la Tierra, ¿no? El sistema ptolomaico. La Tierra era el centro y todo giraba alrededor. No, el centro es el Sol. Copérnico, la revolución de Copérnico. Y los planetas giran alrededor del Sol. Nosotros ya no somos el centro. ¿Te ves tú así? Como dice el apóstol aquí en este versículo 7, es así como tenemos que enfocar este año que ha comenzado. Y si no somos nosotros el centro, entonces, ¿quién es el centro? ¿Qué significa ser cristiano? Pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. No es que perdemos nuestra identidad o cualquier referencia, sino que sustituimos, esa es la obra de Dios, es lo que es la conversión, el nuevo nacimiento, la referencia que es uno mismo por el Señor. Y eso es algo tremendamente glorioso. Porque Él sí es digno de que nosotros le tengamos como el centro de toda gloria, alabanza y honor. Ser cristiano es haber sido cautivados por alguien que sí que es digno de recibir toda gloria y toda alabanza y todo honor. Él sí que está sin pecado. Él sí que no tiene ningún tipo de egoísmo, de ningún tipo de maldad. El apóstol nos ha recordado aquí en este pasaje cómo incluso el Señor Jesucristo mismo no se agradó a sí mismo, sino que buscó el bien de los otros. ¿Cómo se explica una vida como la de Jesús, sino desde este parámetro? Una vida de alguien cuyo interés eran los otros. Y es alrededor de Él que ahora nosotros debemos girar. Ser cristiano es darnos cuenta de que hemos venido a ser de Cristo Jesús. Esto es tan fundamental y tan importante que Él lo ha estado describiendo aquí, ¿no? en términos realmente que llaman mucho la atención, ¿no? En el versículo 4 dice: ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Está usando la imagen de un criado, de un siervo o de un esclavo, y está diciéndonos que esto es como nosotros tenemos que concebirnos a nosotros mismos. ¿Qué somos ahora? Ser cristiano significa que nos vemos a nosotros mismos como siervos de Cristo Jesús, como esclavos de Cristo Jesús. Es decir, nuestra vida gira ahora en la órbita de Cristo Jesús mismo. Estamos a su disposición para lo que fuere menester, como se suele decir. Realmente ahora estamos bajo sus órdenes. ¿No es así como, lo habéis pensado alguna vez, se presenta siempre el apóstol Pablo, el más grande de los siervos del Señor Jesucristo? Y es así como se presenta. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo. ¿Lees sus epístolas? ¿Cómo comienza? ¿Cuál es el mayor honor, la mayor gloria que puede tener una persona en este mundo? Esto choca, ¿no es verdad? Porque pensaremos ser dueño, ser señor, yo dirijo mi vida, ¿no? Yo soy el capitán y el maestro de todo. No, es ser siervos de Jesucristo. Ser siervos de Jesucristo. Esto es lo que aquí nos está diciendo. Está diciéndonos que ser cristiano es vernos bajo el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Y esto lo que implica, obviamente, es que tenemos que conocer qué significa esto, ¿no? Por eso, constantemente la instrucción cristiana, ¿no? Nuestra insistencia, ¿no? Constante, ¿no? de escuchar la predicación de la palabra de Dios, ¿no? De leer la Biblia todos los días, de leer buenos libros cristianos. ¿Por qué hacemos eso? ¿Simplemente porque hay que hacerlo? No, es porque tenemos que darnos cuenta lo que implica el señorío de Cristo en nuestra vida.
Si no conocemos la doctrina cristiana, si no conocemos lo que implica, entonces ¿cómo vamos a vivir de esa manera, ¿no? Y por eso os dais cuenta que el cristianismo tiene que ver con una instrucción constante. ¿Qué hacen los apóstoles, no? No simplemente dicen, bueno, pues ya te has convertido, ya está todo hecho, ya no hay nada más. No. Instruyen, mandan cartas y explican, y una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. No puede ser de otra manera, porque tenemos que ser capaces de darnos cuenta lo que significa que estamos bajo el señorío del Señor Jesucristo. Y esto es algo que el apóstol desarrolla constantemente en todo el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, ¿no? Cuando escribe, por ejemplo, en 2 de Corintios, en el capítulo 5, dice en el versículo 14, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, la idea es, ahora vivimos para Él, para aquel que es nuestro Señor y Salvador. Todo lo que ha acontecido, ¿no? Significa que tenemos a Él como referencia. Él es realmente el que tiene que dar sentido a mi vida, no simplemente de una manera intelectual, vuelvo a reiterar, sino de una manera concreta y práctica. No simplemente decir, yo creo que Jesús es el Señor, yo creo que Jesús es mi Señor. No, es en la práctica de mi vida cotidiana en que se ve que Él es el Señor de mi vida, que soy del Señor. Eso es lo que nos está diciendo, pero es todavía más lo que afirma. Dice, pues si vivimos, versículo 8, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos, así pues sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. La pregunta es, ¿por qué reitera esto, ¿no?, de vida o muerte? ¿Por qué esta manera de expresarse, ¿no? Podríamos dar varias razones para ello, ¿no? Pero en primer lugar tenemos que darnos cuenta de que lo que está aquí diciendo es que ser cristiano es algo que nos ocupa, así lo podemos entender todos, las 24 horas del día, ¿vale? En vida o en muerte. ¿Qué quiere decir eso? Que soy cristiano siempre. No solo soy cristiano aquí, en la iglesia, ¿no? Soy cristiano en mi trabajo, soy cristiano en mi familia, soy cristiano en toda circunstancia de mi vida, en la vida y en la muerte, en todo. No abdicamos de ser cristianos, ¿no? Bueno, pero es que tú no sabes lo malos que son mis jefes y lo terrible que es mis compañeros de trabajo y no me puedo comportar más que como ellos se comportan. Bueno, pues eso es un error, porque ahí también te tienes que comportar como un cristiano, bajo el señorío de Cristo Jesús. No puedes decir, no, es que tú no sabes mi esposa o mi esposo, ¿no?, lo mal que se porta porque no acepta la fe que yo tengo. Ahí también tenemos que vivir como cristianos. Eso es lo que está aquí diciéndonos, que el señorío de Cristo tiene que impregnar, tiene que empapar toda nuestra vida cotidiana, que no hay compartimentos estancos en los que no entra la fe cristiana. Está diciéndonos, así es como os tenéis que comportar en todo momento y ocasión. No hay lugar para que vosotros podáis decir, esta parte de mi vida es independiente, no está sometida al señorío de nuestro Señor Jesucristo. Y no es verdad que esa es una de las grandes luchas que tenemos, ¿no? Porque hay pecados recurrentes en cada uno de nosotros, ¿no? Hay pecados a los que tendemos más unos y otros, ¿no? Y estos son muchas veces los problemas, ¿no?, que dice aquí el apóstol que se daban, ¿no? Claro, esta persona tiene esta debilidad, ¿no? Y como yo no la tengo, pues lo fustigo ahí, ¿no? Fíjate, es lo que hace, ¿no? Yo no lo hago, claro. Pero ¿y tú? Amigo, tú tienes otras debilidades, lo que pasa es que no te das cuenta de ellas. Ese es tu problema. Tú también tienes defectos, y gordos, y yo. Entonces, ¿qué está diciendo? Está diciendo que tenemos que escrutarnos, cada uno de nosotros, y llevar todo bajo el señorío de Cristo Jesús. Esto es la manera en que se manifiesta que somos el pueblo del Señor. Es evidente, ¿no?, que la ilustración no puede ser más obvia, ¿no?, porque los esclavos en la antigüedad no era como un trabajo, ¿no? Ya sabéis, esto molestaba mucho a Wilberforce, ¿no?, cuando
alguien que tenía un trabajo muy duro, no estaba muchas horas trabajando, tenía un mal amo, decía, no, es que soy un esclavo y tal, y esto molestaba mucho a Wilberforce porque pues, dice, nadie sabe realmente lo que es ser esclavo. Y eso le molestaba porque un esclavo, ¿sabéis? Por muy malo que sea tu jefe, o por muy mala que sea la relación que tengas con alguien, tú te vas a tu casa y se ha acabado. Pero un esclavo está las 24 horas del día bajo su dueño. Y si es malo, son 24 horas bajo ese dueño. Entonces, ser de Cristo significa que estamos bajo el señorío de Cristo todo momento de nuestra vida, en la vida y en la muerte. Está, por medio de esta forma de hablar, está diciendo todo está incluido ahí. No hay momentos en los que no seas de Cristo Jesús. Somos conscientes de lo que significa ser cristianos. El apóstol lo está recordando porque eso es lo que significa ser cristiano. En todo momento lo somos. Pero como es también característico del apóstol, él no simplemente lo deja aquí, ¿no? Sino que también nos muestra cómo es esto posible y cómo hemos venido a estar bajo ese señorío de Cristo Jesús. Y esto es también característico de la Escritura constantemente, no simplemente nos dice, ¿no?, las cosas como deben ser, sino nos dice por qué es posible que esto sea así en tu vida y en la mía. Y eso es lo que afirma, ¿no?, en el versículo 9, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Y esto tenemos que prestarle atención suprema, porque es la clave de toda la enseñanza del Nuevo Testamento. Es decir, en el Nuevo Testamento se nos exhorta, ¿no?, constantemente a que si decimos que somos cristianos, vamos a centrarnos ahora en este tema, vivamos como tales. Pero no nos deja simplemente ahí, sino que nos dice cómo es posible que esto pueda tener lugar. Cómo tú y yo no podemos desesperar de que esto se manifieste en nosotros. Y esta es la enseñanza constantemente del apóstol Pablo. Es decir, no simplemente nos está diciendo así es como tenéis que ser, sino también nos está diciendo cómo es posible que tú y yo lleguemos a ser de esta manera. La razón es esto, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir. Está diciéndonos que nuestro Señor Jesucristo vino con un propósito específico, que pudiéramos ser suyos, que pudiéramos estar bajo su señorío. ¿Es eso posible? En nosotros mismos esto no es posible. No es posible. ¿Cómo es posible que una persona como nosotros, rebeldes, que lo único que nos interesa realmente es a nosotros mismos, ¿no? El único interés que tenemos es ese. ¿Cómo es posible que una persona que está tan centrada en sí misma, y todos estamos así centrados en nosotros mismos, podamos cambiar y estar centrados en Cristo? ¿Cómo es posible? Es precisamente por lo que Él vino a hacer a este mundo. El Señor Jesucristo vino a vivir y a morir. Y ha resucitado de entre los muertos. Para esto murió. ¿Por qué murió Cristo Jesús? Murió para que por medio de esa sangre que se derramó en aquella cruz, tú y yo pudiéramos ahora ser perdonados, pudiéramos ser reconciliados con Dios, pudiéramos ser hechos de Él. Y la prueba de que hay perdón de pecados, la prueba de que hay una reconciliación para con Dios, la tenemos en su resurrección de entre los muertos. Él ha resucitado entre los muertos. Esto significa, entre otras muchas cosas, que Él es el Señor. Y significa que hay un poder que puede transformar incluso una vida como la mía, el poder del Espíritu Santo del Señor. Esto es el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, la fe bíblica, no es simplemente una exhortación a que hagamos determinadas cosas, no. Nos está diciendo hay un poder que transforma a las personas, que es la salvación. Cuando experimentamos la salvación, cuando nos damos cuenta de que estamos perdidos y acudimos al Señor Jesucristo precisamente para ser salvos, el Espíritu Santo viene a nosotros y ese Espíritu es el que obra este cambio. Un cambio que sabemos que no es perfecto a este lado de la eternidad, pero un cambio lo suficientemente radical, dice la Escritura, como para que se tenga que notar en nuestras vidas. El anhelo de ser más y más
del Señor Jesucristo de una manera cotidiana. Y por tanto, lejos de desesperarles, les está mostrando el único camino que hay para vivir de acuerdo a lo que significa ser del Señor Jesucristo. Les está diciendo que precisamente para eso tuvo lugar esa obra del Señor Jesucristo, esa obra que Él está aquí resumiendo como el que murió y resucitó y volvió a vivir para ser del Señor, para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Ese es el propósito de Jesús cuando vino a este mundo, que su iglesia pudiera pertenecerle a Él, pudiera estar bajo ese señorío. Él estuvo dispuesto a humillarse de la manera en que lo hizo para que también su iglesia pudiera ser suya, para que su iglesia pudiera reconocerle como ese Señor y Salvador, pudiera hacerlo aquí y ahora, porque sabemos que habrá otro momento, habrá otro lugar en el que toda la humanidad tendrá que reconocer que Jesús es el Señor. Será demasiado tarde para la salvación, pero entonces toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. ¿No es algo glorioso y maravilloso que nosotros ahora podamos confesarle como Señor, como lo que auténticamente es, como lo que realmente es? Para eso murió y para eso resucitó y volvió a vivir nuestro Señor Jesucristo, para que tú y yo ahora pudiéramos ser suyos. Nos vemos así, nos vemos como aquellos que han sido comprados con un propósito. En la antigüedad, ¿no?, cuando alguien veía, ¿no?, un buen siervo, ¿no?, y decía, mira, qué buen siervo que tiene, qué esclavo más bueno, ¿no? Entonces iba al amo y decía, oye, te compro a ese siervo. ¿Por qué? Porque veo que tiene habilidades buenas, ¿no? Entonces le compraba y tal. El que había sido comprado para pertenecer a otro amo, ¿qué pasa ahora con él? Ha sido comprado para servir a otro amo. No para hacer su voluntad, sino para hacer aquello que es bueno y agradable a los ojos de ese nuevo amo. Eso es lo que ha hecho Cristo Jesús con nosotros. Muchas veces tenemos que recordar esto. Cuando hablamos del cristianismo bíblico, del cristianismo evangélico, no simplemente estamos diciendo que Jesús es tu Salvador. Si simplemente lo dejáramos ahí, estaríamos siendo infieles al testimonio de la Escritura. ¿Cuál es el mensaje que predicamos? Que Jesús es Señor y Salvador, las dos cosas. Tú no puedes desgajar los atributos de Cristo y decir, bueno, yo quiero a Jesús como mi Salvador, ¿no?, personal, ¿no?, quiero tener un pasaporte, ¿no?, para el cielo, ¿no?, quiero algún día cuando me muera pues irme con Él, ¿no?, y evitar el infierno, la condenación. No, es que eso no es así, no funciona así. Si Cristo es tu Salvador, es también el Señor de tu vida. Le tienes que recibir tal y como Él es. No puedes coger una parte de su carácter y apropiarte de ella y dejar otra al lado. Es Señor y Salvador nuestro, ambas cosas. Y esa es la lógica de la forma en que actúa, ¿no?, la enseñanza de la Escritura, ¿no? El apóstol también aquí en esta misma epístola, sabéis que hay un capítulo que es fundamental, o por lo menos algunos de nosotros pensamos que es el capítulo más fundamental de toda la epístola a los Romanos, ¿no? ¿Cuál es, no? Es Romanos 6. Alguno dirá, bueno, pues jamás he leído ese capítulo, no, estoy ahora mismo realmente un poco sorprendido, ¿no? Bueno, pues si no lo has leído jamás, no lo conoces bien, ese es el capítulo central de la epístola, en mi opinión. ¿Por qué es central? Porque nos está hablando justamente de esto, de lo que significa realmente ser cristianos. Y simplemente os leo un versículo, el versículo 22 del capítulo 6. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. He ahí lo que está diciendo también aquí en Romanos 14. Nos ha libertado del pecado, sí, de las consecuencias terribles del pecado. ¿Pero para qué? Para ser siervos de Dios, siervos de Cristo.
no para hacer aquello que a mí me parece correcto, sino para preguntarle a Dios: Señor, ¿qué quieres que haga yo con mi vida? Señor, ¿cómo enfoco este problema? Señor, ¿cómo enfoco una enfermedad? ¿Cómo enfoco la soledad? ¿Cómo enfoco el tener un jefe tan complicado como el que tengo? ¿Cómo enfoco una relación que no sé cómo realmente contemplarla? Es decir, pregúntate toda tu vida. Y no se trata de decir qué me conviene a mí, sino qué dice Cristo Jesús, que es la manera en que le estoy sirviendo en esa circunstancia concreta. Ese es el propósito de la obra de Cristo Jesús. Somos conscientes de ello. Este es el enfoque que tenemos que darnos a nuestra vida en este nuevo año, crecer en ese darse cuenta de que somos del Señor. Pero tendríamos que decir algo más, ¿no? A la luz del pasaje. Ya sabéis que los pasajes siempre tienen que ser entendidos en su contexto, es decir, teniendo en cuenta lo que es lo que el apóstol está aquí diciendo. Y el apóstol, sabéis, lo hemos dicho muchas veces, pero no me canso de decirlo porque lo olvidamos con frecuencia, ¿no? La fe cristiana es tremendamente práctica, tremendamente cotidiana. Estas cosas se tienen que aterrizar, como se suele decir ahora, ¿no? No simplemente decir tengo una idea de Dios, un sentimiento del Señor, no. Esto es algo práctico, tremendamente práctico. El señorío de Cristo se tiene que ver. ¿Os habéis dado cuenta? Lo que quiero decir es, ¿os habéis dado cuenta dónde Pablo está escribiendo estas palabras? Está escribiendo en este conflicto, ¿no? Que hay en la iglesia. Unos dicen una cosa, otros otra, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Unos son débiles, otros son fuertes, ¿no? ¿Tú dónde te ves, no? Bueno, pues como nos vemos fuertes, a lo mejor somos los débiles, ¿no? Y no nos damos cuenta, claro, pero sí, como nos creemos los fuertes, como nos creemos los que tenemos la razón. Esto es tremendamente práctico. El señorío de Cristo, en otras palabras, se tiene que ver en una actitud distinta hacia los demás. No es solo una actitud distinta ante Dios, ahora soy siervo de Dios o siervo del Señor, sino hacia los demás. La forma en que pienso y trato a los demás muestra que estoy dándome cuenta de lo que es ser y estar bajo el señorío de Cristo Jesús. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Eso es realmente la manera en que lo está enfocando aquí. Esto lo está citando por esto, ¿no? Y esto es importante para nosotros. ¿Cuál es tu actitud hacia tu hermano? El apóstol usa aquí una serie de verbos, ¿no? Que dice, tenemos que desechar el menosprecio o el contristar al hermano o hacer tropezar al hermano. Pensamos en los otros cuando exponemos nuestra opinión o queremos prevalecer con nuestra opinión. Lo que esto puede implicar, está diciendo aquí, evidentemente no estamos entrando en todo el pasaje, pero simplemente estoy dando unas pinceladas de lo que significa estar bajo el señorío de Cristo Jesús. Es una actitud distinta ante ellos. Pero ¿cuál es exactamente la clave para relacionarnos con el hermano? Y esto sí que tiene que ver con lo que estoy diciendo ahora. Es algo tan sencillo que es que no nos damos cuenta. Mira, tú tienes tu opinión sobre ese tema, ¿vale? Y yo tengo la mía. Pero ¿sabes una cosa? Tanto él como yo somos del Señor. Y eso lo cambia todo. ¿Te das cuenta de eso? Tú lo ves de esa manera. Yo lo veo de otra. Pero ¿sabes una cosa? Lo fundamental es que él y yo, tú y él, somos del Señor. Le pertenecemos a Él. Y cada uno de nosotros vive delante de ese Dios. Y tendrá que dar cuenta de su vida delante de ese Dios. Entonces, ¿tú quién eres para juzgar tanto? Para menospreciar tanto. Para tener tan en poco a otros. ¿No damos cuenta que esa actitud no es correcta? No es adecuada. Él está viviendo delante de Cristo Jesús. Él también escucha la palabra de Dios. Él también lee. Él también quiere saber de las cosas del Señor. Claro, estamos hablando de temas en los que puede haber una divergencia de opiniones. Evidentemente no estamos hablando aquí, ¿no?, de si hay alguien que dice, bueno, pues yo no creo que Jesucristo fuera Dios. Eso no es lo que está aquí tratando el apóstol. Evidentemente, si alguien dice que Jesucristo no es Dios, entonces no es cristiano.
Si alguien dice, no, yo me salvo también por ser bueno, eso no es lo que está aquí tratando. Está tratando de temas en los que puede haber una divergencia de opiniones, comportamientos que a nosotros nos chirrea. Es que esta persona mira lo que hace. Deja a esa persona, porque él también tendrá que dar cuenta al Señor. Tú sé fiel, tú sométete a ese señorío de Cristo Jesús y sobre todas las cosas recuerda que ellos también son del Señor. Cuando vemos al hermano, ¿a quién vemos? No vemos más que es distinto a nosotros, ¿no? Muchas veces lo decimos, ¿no? La prueba de que somos una iglesia cristiana, tantos trasfondos distintos, tantas maneras de pensar distintas. Eso es la iglesia del Señor, porque lo que nos une es Cristo. Esto no es un club social que nos une a algún interés particular. Lo que nos une es lo más grande, lo más glorioso, que es Cristo. Entonces, cuando vemos al hermano, ¿con qué ojos lo ves? Tienes siempre que recordar, es del Señor. Esta persona es del Señor. Y eso es lo más grande y lo más glorioso de esa persona. Independientemente de que no estoy de acuerdo con él en alguna cosa. Independientemente de mis divergencias. No soy llamado a juzgarlo, ni a menospreciarlo, ni a hacerlo, por supuesto, a tropezar. El apóstol usa términos tremendos, ¿no? Si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Una forma de expresión fuerte, ¿no? Bueno, a ver si por cualquier nimiedad vas a hacer que un hermano tropiece. Hombre, ten cuidado cómo te estás comportando. Ten cuidado. Mira, porque Él es del Señor. Él también es del Señor. Como tú eres del Señor, a que tú te ves del Señor, Él también lo es. Él también lo es. Y tienes que tenerle en cuenta. Esta es la manera en que debemos enfocar nuestra vida. Lo que está diciéndonos es algo tremendamente revolucionario y que muchas veces olvidamos, ¿no? Lo pone de una manera magistral en el versículo 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Escuchándonos, me meto yo también, algunos de nosotros, o el testimonio que damos, parece que el reino de Dios es comida y bebida. Es que los cristianos no hacemos esto, y lo que presentamos a la gente es lo que no hacemos. Es que esto, yo lo conozco porque mira, estos evangélicos no hacen esto y lo otro no. Eso no tiene nada que ver con la fe evangélica. Eso no nos define. ¿Qué es ser evangélico? Es justicia, es paz, es gozo en el Espíritu Santo. Es la gloria del reino de Dios. Que estamos en el reino, que somos salvos, que pertenecemos al Señor Jesucristo. Eso es lo más grande y eso es lo que hay que estar siempre enfatizando y poniendo de manifiesto en nuestras relaciones con los que están a nuestro lado en la iglesia y con los que están fuera de la iglesia. ¿Por qué te conocen? Porque hablas de esa justicia, de esa salvación que hay en Cristo Jesús, de esa paz que tienes para con Dios en Cristo, ese gozo que no te lo quitan las pruebas ni las dificultades. ¿Te conocen por eso o simplemente porque estás en contra de algo? Porque no estoy a favor de esto, no me parece bien esto. ¿Es eso realmente el reino de Dios? Se ha quedado reducido a comer y a beber, a cosas que perecen, como dicen en otros pasajes con el uso. ¿Realmente es eso en lo que estamos envueltos? Oh, no, dice el apóstol. ¿Es más grande? ¿Es lo más glorioso, lo más extraordinario que hay? Es justicia, es paz, es gozo en el Espíritu Santo. Esto es lo que significa ser del Señor Jesucristo. Esa justicia, esa salvación justa, conforme al pacto de Dios que nos ha sido ofrecido en la persona del Señor Jesucristo mismo. Esa paz para con Dios, ese gozo del Espíritu Santo en mi vida. Por eso me tienen que conocer. Eso es lo que tengo yo que fomentar entre mis hermanos. Ese es el testimonio a este mundo, una vida distintiva. ¿Pero por qué? ¿Porque no hago esto y no hago lo otro? No, porque estoy centrado en la justicia, en la paz y en el gozo que me da el Espíritu Santo del Señor. Y esa es una labor cotidiana y creciente en tu vida y en la mía. Eso es lo que hay que buscar, es lo que hay que procurar en este año, que se vea que somos del Señor Jesucristo, que se vea que Cristo es el centro de mi vida y que
todo lo que yo hago tiene como centro el Señor Jesucristo mismo. Y que cuando me relaciono con este mundo, cuando me relaciono con mis propios hermanos, entonces lo hago como aquellos que tienen ese gran privilegio por gracia de ser del Señor como yo soy del Señor. Y eso es algo maravilloso. Es algo maravilloso porque no podemos dejar de notar lo que tiene y lo que implica. Lo hemos estado viendo, lo ha estado repitiendo tantas veces que lo podemos pasar por alto. ¿Qué es lo que dice? Pues si vivimos para el Señor, vivimos. Nos interesamos por la vida en este mundo, por la vida en este año que ha comenzado. Pero dice también, ¿y si morimos? ¿Y si morimos? ¿Qué quiere decir? Aquellos que están bajo ese señorío de Cristo Jesús pueden morir con confianza, pueden afrontar la muerte con la seguridad de que Jesús va a seguir siendo Señor nuestro más allá de la tumba, por toda la eternidad. Es ahora nuestro Señor, es el mejor de los señores. ¿Qué Señor ha dado su vida por sus siervos, por sus esclavos, para comprarlos? ¿Hay un Señor mejor que este? ¿Te vas a poner bajo el señorío de uno mejor que este? Él es aquel que va a estar con nosotros también en el momento de la muerte. Y más allá de la muerte, va a seguir siendo nuestro Señor. Y por tanto, cualquier enemigo, y el postrer enemigo, dice la Biblia, es la muerte, no puede, no debe ser temido por el cristiano. ¿Por qué? Porque Él es Señor por encima de la muerte. Esa es la gloria de lo que significa ser cristiano. Estoy seguro de que Él está conmigo. Y por eso, dejadme que concluya con las palabras del Catecismo de Heidelberg. En la primera pregunta, ¿cuál es tu único consuelo, tanto en la vida como en la muerte? Que yo con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador Jesucristo, que me libró del poder del diablo, satisfaciendo enteramente con su preciosa sangre por todos mis pecados, y me guarda de tal manera que sin la voluntad de mi Padre Celestial, ni un solo cabello de mi cabeza puede caer antes. Es necesario que todas las cosas sirvan para mi salvación. Por eso también me asegura, por su Espíritu Santo, la vida eterna, y me hace pronto y dispuesto para vivir en adelante según su santa voluntad. Esto es ser cristiano. He aquí la gloria de decir que somos del Señor. Te pregunto en esta tarde, ¿eres del Señor? ¿Es Cristo tu Señor? ¿Es Cristo tu Salvador? Si es así, Él es Señor en vida y en muerte. Va a ser nuestro Señor para siempre. Consuelo de saber que no nos va a abandonar en esta vida, tampoco en la hora de la muerte. Va a ser siempre aquel que esté con nosotros por toda la eternidad. Quiera Él que vivamos a la luz de esta realidad para su propia gloria.